La salud del presidente, la imagen en el momento en que salía del sanatorio Otamendi, después de que le diagnosticaran una hernia lumbar. Alberto Fernández, que tendrá que hacer reposo hasta el momento en el que le realicen un bloqueo radicular. Ahí está la imagen, el momento en el que abandonaban el sanatorio Otamendi. Alberto Fernández llegó muy dolorido, por lo que sabemos, al sanatorio privado y así abandonaba hace algunos minutos nada más este sanatorio. Mirá la imagen, estamos en vivo, está Vicky Márquez para contarnos los detalles. Hola Vicky, buenas noches. Hola Franco, buenas noches. Sí, estamos trabajando acá en el sanatorio Otamendi, que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, abandonó a las 10 menos cuarto de la noche aproximadamente. Había llegado después de las 7 de la tarde, acompañados por sus custodios, por una recomendación del cuerpo médico presidencial, por este fuerte dolor en la espalda que sentía ya desde ayer en Casa Rosada. Le dolía mucho la zona lumbar y ya hoy el dolor se le hacía insoportable, es por eso que el médico obviamente que dirige el equipo del presidente, le recomendó que viniera aquí al sanatorio Otamendi de inmediato para hacerse estudios. Bueno, aquí determinaron que se va a tener que hacer un bloqueo radicular en las próximas 48 a 78 horas y determinaron que padece una hernia de disco lumbar. El dolor del presidente en la espalda, bueno, era muy fuerte, es por eso que tuvo que venir precisamente para ser atendido y bueno, y para que determinen que era exactamente lo que tenía, puesto que, bueno, la salud del presidente es algo delicada. Recordemos que en noviembre pasado tuvo que ser internado de urgencia por una gastritis sangrante que tenía mientras estaba en la cumbre del G20 allí en Indonesia, en Bali previamente. Recuerdan, en junio del 2019 también tuvo que ser ingresado a este mismo sanatorio por una tos muy fuerte que tenía. Un dolor en la pierna también, bueno, por lo que él tiene que prestarle mucha atención a su salud. A ver, a partir también de una cuestión médica heredada que tiene, ¿no? Porque su hermana y su madre también padecen unos problemas médicos bastante similares. Él sufre muy baja presión, así que tiene que estar realmente atento también, a Vicky, su salud. Bueno, es por eso que al persistir ese dolor tan fuerte que tenía en la espalda, bueno, los médicos se alarmaron y, bueno, decidieron que venga aquí al sanatorio Otamendi para ser revisado por los médicos y, como decía, siempre según información de presidencia, el cuerpo médico presidencial va a tener que ser sometido a estudios, bueno, más exhaustivos y a este bloqueo radicular dentro de las 48 78 horas próximas. Ahora bien, tiene previsto un viaje mañana a la provincia de Chaco, un viaje que por el momento no ha sido suspendido. Lo que sí hay que ver qué es lo que vayan a definir las próximas horas, porque los médicos le recomendaron reposo, tiene que hacer reposo. Así que, bueno, vamos a ver si mañana el viaje a Chaco se suspende. Recordamos que el fin de semana incluso estuvo en Luján a propósito de una jornada muy importante, al cumplirse un nuevo aniversario de Francisco al frente del papado. Bueno, estuvo aquí entonces, como les decía, acompañado por sus custodios, por supuesto que lo trajeron, y por la primera dama, por Fabiola Yáñez, que se retiró con él en el vehículo. Vamos a estar siguiendo muy de cerca la salud del presidente, pero bueno, lo cierto es que ya no está aquí, vino para ser atendido por esta cuestión, este fuerte dolor que sentía en su espalda. Obviamente los médicos van a estar muy atentos, muy encima de él para hacerle todos los estudios que sean necesarios, bueno, y que pueda seguir ejerciendo su función con mayor comodidad, ¿no? Bueno, vamos a mostrar el comunicado de Presidencia de la Nación, que es la información oficial que da el Gobierno Nacional, es el parte médico de la Unidad Médica Presidencial. Dice: compartimos con ustedes el parte emitido por la Unidad Médica Presidencial. El señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública, lo firma el doctor Federico Saavedra, y por lo que se sabe, se va a realizar este bloqueo. Es una dolencia de nuestra era, ¿no? El tema de la hernia de disco, la hernia lumbar, que tiene que ver con, evidentemente, malas posturas, estrés, sobrepeso. Él, cuando volvió de ese viaje de la India, que fue tan afectado, él mismo dijo que se iba a poner en línea por una cuestión justamente
de salud que le habían recomendado. Y bueno, de esta forma le van a tener que realizar un bloqueo. Si está Nelson Castro, justamente vamos a hablar con él. Doctor Nelson Castro, gracias por atendernos esta hora. Nelson, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bella noche, un saludo para vos y para todo el equipo. Bueno, vos que seguís tanto, ¿no?, la salud de los presidentes, que tenés libros alrededor de la salud de los presidentes, un nuevo episodio para Alberto Fernández. Bueno, sí, era el diagnóstico que habíamos hoy en Telenoche, viendo las diferentes posibilidades diagnósticas, surgía como más probable, ¿no es cierto?, de una hernia de disco a nivel lumbar. La hernia de disco, el disco son las estructuras como si fueran platillos que están entre las vértebras, ¿sabes? Y entonces en algún momento esos platillos que tienen que estar alineados se desplazan, ¿no? Se desplazan para adelante, para atrás, para el costado y empiezan a tocar estructuras nerviosas y producen dolor. Así que esencialmente eso es lo que es la hernia de disco, que además en personas nos pasa todo después de los 45, 50 años, todos tenemos un nivel de artrosis en la columna y eso favorece. Es muy doloroso, Nelson. La hernia de disco. Es doloroso, es muy doloroso, por eso muchas veces hay que, bueno, el diagnóstico se hace como le hicieron al presidente de la República, con una resonancia magnética, y se trata con analgésicos, se trata con kinesioterapia, y en los casos más rebeldes se hace lo que se llama un bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Se inyecta, sobre todo en la zona de la médula, se inyectan medicamentos anestésicos y antiinflamatorios para bloquear el dolor, por eso se llama bloqueo, ¿no es cierto? Y esto, tratamiento, esta pérdida del dolor puede tener una efectividad en cuanto a la duración de entre 4 a 6 meses. Muchas veces con eso, más kinesioterapia, se soluciona el problema porque el disco otra vez se reubica, otras veces hay que repetirlo periódicamente, ¿no? Claro. Si no, tendría que hacer un segundo bloqueo o si no, tiene que operarse, ¿no?, directamente, que es una, sí. Una solución. Es una posibilidad, es una posibilidad. A veces los bloqueos se repiten, ¿no es cierto? A veces hay personas en las cuales el bloqueo da un resultado terapéutico de 6 meses y algunas veces se repite. En los casos más extremos, el presidente va a tener también kinesioterapia para relajar la zona, y si eso responde bien, se evitará la cirugía, ¿no es cierto? Y si no, se hace cirugía. Pero esto es un paso, efectivamente los médicos han actuado con prudencia y no está dentro de las evaluaciones. Estamos mostrando de primera instancia la imagen de lo que explicabas, de los anillos y de lo que implica de cuando roza el nervio, ¿no? Cuando eso se desgasta, comienza a desgastarse, genera, ¿no?, ese dolor que es imposible, ¿no? Es muy fuerte, es muy doloroso. Efectivamente, muchas veces una gelatina, hay dolor, ¿no?, por la artrosis en sí y otras veces hay dolor por el desplazamiento del disco. La hernia se llama el desplazamiento del disco. Cuando el disco sale del lugar, eso se llama una hernia de disco, que tiene distintos grados, ¿no es cierto? Realmente, según los grados, es por supuesto la complejidad de la patología, y en los grados extremos no hay otra posibilidad que operar. Nelson, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Acá te pregunto cómo ves el hecho de que él bajó mucho de peso, precisamente, y la relación que tiene con los problemas que se le presenta ahora con esta hernia. Hizo su dieta a su manera. Bueno, eso es una buena cosa para él. Digamos, la columna, Natalia, sufre, y sobre todo en la zona lumbar, lo que nosotros llamamos la cintura, ¿no?, sufre mucho el sobrepeso. La columna sufre mucho el sobrepeso. Así que el hecho que él haya perdido peso es un elemento a su favor. Hay que ver, Natalia y Franco, qué fue lo que desencadenó el cuadro, ¿no es cierto? Sí, a lo mejor él realizó un mal movimiento y eso sobre un terreno ya predisponente terminó de generar ese desplazamiento del disco. Indiscutiblemente debe haber sido un dolor muy agudo, muy intenso, insisto, de aparición brusca, como para motivar la internación con muy buen criterio médico para hacer los estudios. Ahí estamos viendo la foto de Alberto Fernández, la imagen, el rostro del presidente saliendo del sanatorio Otamendi. Está justamente ahí Vicky Márquez en el sanatorio. Nelson, que quiere también preguntarte. Vicky. ¿Cómo no?
Nelson, buenas noches. ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre la cuestión de medicación que se le puede suministrar o que no se le debería suministrar al presidente en cuanto al tema de los calmantes por la gastritis erosiva que tuvo en noviembre y también con las cuestiones médicas preexistentes, ¿no? que él viene presentando ya desde hace algunos años. Bueno, efectivamente es un tema es una muy buena pregunta para tenerlo en cuenta, digamos, sobre todo con la medicación analgésica que se necesita. Y para este tipo de patologías se necesita en primera instancia una medicación potente, ¿no es cierto? Que inclusive en muchos casos incluye los opiáceos, ¿no? Para generar fundamentalmente fenómenos de calmar el dolor y producir relajación. Así que ese es un tema importante porque además él hay que recordar, Vicky y también Franco y Natalia, que él está anticoagulado. Alberto Fernández padece una enfermedad de base, que es una trombofilia hereditaria. ¿Qué es la trombofilia? La trombofilia es una tendencia que se da en la sangre, los que padecen esta enfermedad, de formar coágulos. Por eso él está anticoagulado, y la anticoagulación exige mucha prudencia con la medicación analgésica. Tanto es así el episodio de la gastritis erosiva que él tuvo en Bali, digamos, según él contó, está también relacionado a desarreglos que él hizo en la medicación, por lo cual se pasó de medicación y estuvo excesivamente anticoagulado. Así que este es un tema que los médicos van a dar y por supuesto que con la medicación analgésica va a tener la protección gástrica necesaria para evitar esta complicación. El humor, Nelson, ahí en la Quinta de Olivos, porque es muy doloroso y el dolor te provoca muy mal humor. Mala noticia del día, ¿no? La inflación del 6,6, Máximo y Cristina, que siempre le dan dolor de cabeza, de espalda y de estómago, ¿no? El humor en Olivos esta noche y los próximos días, porque no se va rápido el dolor, ¿eh? No, es muy cierto. No sé si vos lo padeciste. Sí, yo lo padecí, Nelson. No, tarda en irse el dolor, ¿no? Es difícil. Tarda en irse el dolor y además tenés que tener, por supuesto, que produce los movimientos, porque uno, por supuesto, va a estar en reposo, pero no significa en principio que tenga que estar en cama. En cuanto te moves un poquito, duele. Claro. ¿Sabes? Sí. Así que, por supuesto, y la medicación, en el caso que le tuvieran que hubieran decidido darle opiáceos, eso también te produce una sensación a veces de estar embotado y todo eso, porque obviamente la medicación es fuerte. Por eso se va a evaluar, Franco, si con esta medicación alcanza o si deben hacerle un bloqueo. Muy bien, bueno, veremos si eso ocurre el jueves o el viernes. Nelson, gracias por atendernos esta noche. Te mandamos un abrazo. A todos ustedes un saludo. Bella noche, que estén muy bien, Franco. Un gusto tenerte. Nelson Castro, 11:20.